todos los que pudieron conectarse. Estamos inaugurando ya la segunda mesa de estas cuartas jornadas de filosofía medieval, Francis Kennedy, y además el coloquio argentino 2020 de la red de filosofía medieval, de la red latinoamericana de filosofía medieval. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. En esta mesa vamos a tener 3 exposiciones, mantenemos el mismo funcionamiento que veníamos haciendo hasta ahora. Vamos a pedirles por favor que tratemos de mantenernos dentro de los 10 minutos a las y los expositores, como para poder después hacer un pequeño corte y a continuación damos un periodo de tiempo para intercambios y consultas entre los mismos expositores y luego el espacio de preguntas entre las y los asistentes. Les recomiendo, si quieren por ahí, ir comentando por el chat cuando tengan preguntas o comentarios para hacer, y después en la sección de, bueno, justamente de comentarios, recapitulamos todos esos temas y dejamos que los expositores ya nos den sus comentarios al respecto. Así que, bueno, si les parece, no sé, vos sos la que tiene el control de ingreso a la sala, pero si quieren, como para no extendernos más en el tiempo, vamos ya presentando a nuestro primer expositor. Vamos a darle las gracias al profesor Carlos Taffarello Leme, que, bueno, es magíster en filosofía por la Facultad de San Benito en San Pablo, y posee también la licenciatura en filosofía por la Unify. Él ha sido catedrático de grado y de posgrado en el Instituto de Enseñanza Luis Macareñas, y es actualmente profesor de filosofía en enseñanza media, tanto en las redes públicas como privada, y según nos ha comentado, se dedica en la actualidad a la investigación sobre filosofía medieval con un foco especial en Tomás de Aquino y en su perspectiva educacional. Así que bueno, le damos las gracias y vamos a escuchar ahora su comentario, su comunicación sobre las pasiones del alma en Santo Tomás de Aquino, una breve lectura a partir de la concepción tomasiana del ser humano. Lo escuchamos, profesor. Olá, boa tarde, me ouvem bem? Sim, perfeito. Eu quero agradecer a acolhida da professora Libertad, professora Suzana, também a professora Celina, que me acolheu ali por e-mail, né? Quero agradecer, ele não está presente, mas ao professor Carlos Andrés Rodas, de Medellín, ao qual, sem querer, me encaminhou aqui a esse colóquio, né? E ao qual agradeço também, faço memória, né? Agradeço também à professora Luísa, ao professor Manuel, que ainda não entrou, né? Mas fica registrado que estará nessa mesa junto. Bom, eu vou fazer essa apresentação em português, né? Eu leio bem em espanhol, em castelhano, mas me perdoem aí por não hablar, né? Bom, o intuito dessa apresentação é fazer uma leitura brevíssima sobre o tema das paixões da alma à luz da compreensão de Tomás de Aquino sobre o ser humano. Para cumprir tal intento, é necessário prontamente explicitar que o contexto filosófico tomasiano é embebido de teologia. Tomás vê o homem como parte de um todo, a criação. Nela, a pessoa foi dotada de uma natureza, que em equilíbrio perfeito vivia nos primórdios em estado de retidão. Tomás define retidão assim, abre aspas, retidão consistia em que a razão estava submetida a Deus, as forças inferiores à razão e o corpo à alma. Este equilíbrio era fornecido pela graça, que, após a experiência da desobediência a Deus, o pecado original, abandona o homem como consequência do ato profano. Isso gerou um desequilíbrio entre as potências que o compõem. Aquilo que se mostrava como parte integrante da natureza do homem no estado de inocência, logo demonstrou-se como fruto apenas da benevolência do Criador. Na Suma de Teologia, Tomás identifica a existência das paixões já no estado de inocência humano. O mesmo ocorre com Cristo, que, sendo Deus, assumiu, segundo a narrativa cristã, a natureza humana em tudo, exceto no pecado. Em tal concepção, o doutor Angélico percebe as paixões como partícipes da dinâmica da vida humana, sem as quais não haveria de fato homem.
Sem adentrar aqui na problemática metafísica sobre a união entre alma e corpo, que seria por demais complicado, Tomás denomina o composto como sendo o homem, o substratus, em latim. Distante do materialismo e do idealismo monistas da modernidade, o Akinati aproxima o agostinismo e o aristotelismo. Dá novos contornos ao hilemorfismo grego, contrapondo a teoria bíblica da criatura racional, como imagem e semelhança de Deus. O ser humano está na ordem da criação como um ser de fronteira, situando-se entre as criaturas puramente espirituais e os seres puramente materiais. A alma humana é composta, segundo Tomás, e aí ele acompanha Aristóteles, por 3 potências. A potência vegetativa, sensitiva e racional. Seriam ordens, né? A primeira, reservam-se as funções corpóreas de nutrição, crescimento e reprodução. A parte sensitiva é dividida em cognitiva, com seus 5 sentidos externos e os sentidos internos, e a parte apetitiva, que nos interessa aqui, dividida em concupiscível e irascível, além da potência locomotora, responsável por imperar sobre os membros do corpo. Ao intelecto, destina-se ainda uma função cognoscente, uma função prática e a vontade, ou apetite intelectivo. Tomás emprega 7 questões da Suma de Teologia, num total de 39 artigos, para discutir sobre as potências da alma humana, em geral e especificamente. Apesar de, no caso das paixões, interessar conhecer a potência sensitiva no que diz respeito aos apetites. É significativo frisar que, no tocante à ação humana, âmbito central da análise moral, o intelecto em sua função prática, movido pela vontade, é quem preside essa dinâmica. Assim, as paixões humanas funcionarão como inclinações do apetite sensitivo, que serão moralmente julgadas, em especial pelo consentimento da pessoa em agir a partir desta. Enquanto o intelecto busca a verdade e a vontade o bem, o apetite sensível se assemelha antes a um movimento. Há que se cuidar do uso dos termos tão importantes a Tomás. Quando se refere ao apetite sensível em si mesmo, Tomás emprega sensualitas. Ao analisá-lo, porém, em relação ao intelecto, utiliza concupiscível e irascível, já pensando na diferença das potências existentes nesta parte da alma. Sendo as sensualitas o meio de relação do homem com o mundo, Tomás entende que através da dimensão corpórea é que o intelecto pode conhecer o sensível. Longe do paralelismo ou do interacionismo que vem a relação entre alma e corpo como acidental, supervalorizando um em detrimento do outro, na obra tomasiana, a existência do humano é condicionada pela união substancial entre corpo e alma. O apetite sensível está localizado na parte sensitiva da alma. Ao se falar do concupiscível e do irascível, fala-se em algo que produz movimento em direção ao fim. Algo, portanto, ativo, sendo cada um caracterizado pelo seu objeto final, diferentemente da parte responsável pela apreensão do objeto. No caso da potência concupiscível, o movimento é posto com relação àquilo que convém ao ente e fugir ao que lhe é nocivo. O irascível, no entanto, diz respeito à arduidade ou adversidade que o agente deverá resistir durante o movimento de aquisição ou fuga de algo. O Dr. Comunes destaca ainda que ambas as faculdades estão submetidas à razão de 2 maneiras, ao intelecto e à vontade. Nos animais, a potência sensível impera despoticamente, já que não há nada acima dela que lhes dê um comando diferente. No ser humano, entretanto, o poder da razão não é capaz de sobrepô-las deste modo, exceção feita aos movimentos dos membros do corpo. Este contato está como uma relação política, negociada, em que o intelecto e vontade se mobilizam para ordenar o movimento dessas potências.
Tendo em vista a perda do equilíbrio original, como já dito, o ser humano estará constantemente em sua busca. Tomás vislumbra a possibilidade de restabelecer este equilíbrio através dos hábitos virtuosos, que, fugindo da falta e do excesso, levaria as potências a agirem pelo caminho do meio. Meio que, no caso, é uma excelência. Por fim, todas as relações entre as potências da alma ocorrem dentro do composto humano. É no homem individual, dotado de um corpo físico e de inclinações próprias, individuado pela matéria formada, que corre a vida moral. A ética tomasiana é distante de um universalismo que aplicaria sobre o singular o que foi abstraído, sem considerar a contingência do aqui e do agora. Mais que uma ética do dever, o que encontramos no Akinati é uma ética da prudência. Nela, a pessoa é convocada por sua natureza a ponderar sobre as diversas instâncias envolvidas na dinâmica da ação singular a ser construída. Graça, lei natural, experiência de vida e realizar da melhor forma possível aquilo que foi amado pela vontade e visto como um bem pelo intelecto. Assim, tanto as questões envolvidas na alçada interior do ser humano, na qual estão incluídas as paixões, quanto as esferas exteriores, são elencadas no juízo, deliberação e execução da ação. Por paixão, Tomás compreende o movimento dos apetites concupiscível e irascível em direção à sua realização, seu ato próprio, e a disposição ou inclinação desta potência em sofrer atração ou afastamento dos objetos apreendidos pelos sentidos, tendo em conta o bem ou o mal deste ao homem. Em sua explicação, Tomás faz uso de uma definição de Damasceno que diz, abre aspas, a paixão é um movimento da potência apetitiva sensível provocado pela imaginação do bem e do mal. Além disso, a paixão é um movimento da alma irracional provocado pela ideia de bem e de mal. Fecha aspas. Tomás vislumbra que, por se tratar de uma carência, tendo em vista que algo estar em potência significa não estar em ato, as paixões representam uma perene falta. Enquanto o ser humano estiver vivo, haverá algo de incompletude em si. Por ser uma filosofia voltada à transcendência, a obra tomasiana reserva à relação íntima do homem com Deus a possibilidade de pacificar as suas paixões. Diz Tomás, abre aspas, logo, os que se aproximam da perfeição primeira, isto é, de Deus, pouco têm de potencialidade e de paixão. Fecha aspas. Esta paz existiria de modo semelhante ao homem inocente do início dos tempos. Isso consiste no retorno da razão ao comando das suas ações. Ou como diz Dominique Chenu, é aquela relação de êxitos e de reditos, né? Pácio implica um certo padecimento, abre aspas, pois se diz padecer enquanto uma coisa é atraída por aquilo que a produz. E o que é afastado daquilo que lhe é conveniente, parece ser o que é mais atraído para outro, fecha aspas. Este padecer, entretanto, diferentemente da cognição que sofre passiva a impressão provocada pelo objeto real, estimula as sensualitas, colocando-a em movimento de atração e de afastamento. Tal mover, apesar de iniciar no apetite sensível, que está localizado no corpo, irradia-se pelas outras potências, de modo especial ao apetite intelectivo, à vontade. Assim se pode afirmar que as paixões do apetite sensível são paixões da alma, ao menos acidentalmente. Tomás começa a falar sobre as paixões, já as dividindo entre espécies, através do objeto do apetite. Por mais animal, mais irracional, o Akinati considera as paixões localizadas no concupiscível. Estas, como que hipnotizadas pelo desejo ou pela aversão, caminham na direção de sua realização. A maior complexidade nas paixões relacionadas ao irascível, que, como diz Tomás,
todas as paixões do irascível terminam nas do concupiscível. Por não se tratar de um desejo primário à natureza, mas estar em alusão ao que precisa ser vencido, superado, para se chegar a um fim determinado anteriormente, estes afetos estão mais próximos à inteligência. Para tanto, nos animais está a estimativa, que poderia ser tida analogamente como uma inteligência, um instinto natural, e nos homens a cogitativa. Tomás apresenta um conjunto de 11 virtudes, sendo 6 do concupiscível e 5 do irascível. 11 virtudes não, 11 paixões. São elas amor, ódium, desiderium, fuga, gaudium, tristícia no concupiscível, spes, desperácio, timor, audácia e ira no irascível. No texto da Suma de Teologia, Tomás tratará de explicá-las especificamente em 22 questões, na primeira parte da segunda parte, da questão 26 à questão 48, começando pelo amor e pelo ódio, que representam a inclinação da potência, e termina na ira, paixão sem contrário, que causa na pessoa o prazer ou a tristeza, a depender da sua relação com o amor e com o ódio, né? Nesse ponto, nós chegamos aí no tema da moralidade das paixões, que acredito, né, será muito bem exposto pelo professor Manuel Alejandro, já está entre nós, né? Nessa questão, é a partir daqui que nós vamos ver, por exemplo, o papel da potência intelectiva na sua relação com as paixões, né? Desse modo, eu agradeço mais uma vez a paciência de todos. Fiz aqui bastante sinteticamente, demos uma boa resumida nos textos, né? Mas depois aí no texto a ser trabalhado como artigo, vai mais completo aí para apreciação de todos. Muito obrigado. Muchas gracias de nuestra parte y disculpas por la interrupción, pero bueno, estamos como con los tiempos un tanto justos también por la cantidad de tiempo que nos permite usar la plataforma, así que bueno, muchas gracias. Y pasamos ya a introducir a nuestra segunda expositora del día, en este caso la profesora Luisa Fernanda Ripa. Ella es profesora titular ordinaria en la UCA y en la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en ética aplicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora en temas de derechos humanos, en su relación con la religión y con la educación, directora de proyectos en esas temáticas en relación con el pensamiento de Ricoeur, directora de programa y proyectos de extensión sobre las mismas temáticas y creadora y primera directora del Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que le damos la bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, yo tengo que agradecer mucho la invitación y la confianza de quienes me invitaron a participar de estas jornadas, porque no soy medievalista. Entre paréntesis, me viene muy bien todo lo que Carlos ya ha expuesto, porque en mi caso yo voy a ser una interesada, selectiva y limitada presentación de algunas de las pasiones de las que habla Tomás, porque mi interés es también unirlo a un autor contemporáneo, el profesor Mandrioni, y a lo que a mí me parece que es el oficio del pensar filosófico, que es pensar lo que pasa y lo que nos pasa, así que me doy un tiempito para eso y pasamos más rápido por Tomás. Bien. En la Suma de Teología, Tomás de Aquino analiza, voy a leer para limitarme a los 10 minutos. Analiza y distingue las emociones humanas, le interesa ser fiel a la prédica evangélica respecto de la bienaventuranza y a la filosofía aristotélica, tanto respecto de la felicidad como fin último, como con respecto de la estructura emotiva humana. Con la felicidad como fin último y con el par concupiscible e irascible como facultades del apetecer, despliega un prolijo tratado del que solo recuperaremos algunas indicaciones. Su primera inquietud tiene que ver con en qué consiste la bienaventuranza
y que va a ser el mejor acto de la mejor potencia respecto del mejor objeto. Por tanto, la felicidad se logra en la contemplación del entendimiento especulativo en la visión de Dios, que será perfecta cuando alcance la visión de la esencia divina. Solo allí cesará el deseo que despertará la admiración. Y tanto más cuando el alma humana cumpla mejor con su naturaleza, su bien ser, es decir, cuando vuelva a estar unida al cuerpo. Reconoce 4 pasiones como principales: el gozo y la tristeza, porque en ellas se complementan y terminan absolutamente todas las pasiones, y el temor y la esperanza, porque son completivas en el género del movimiento apetitivo. Todas estas pasiones, cito, que son acerca del bien o del mal, presente o futuro, se reducen competitivamente a estas. Fin de la cita. El amor es una pasión en sentido propio, en el concupiscible, y en sentido lato en la voluntad. El bien es objeto propio porque, cito, importa cierta connaturalidad o complacencia del amante con el amado. Fin de la cita. Para quien lo bueno le es connatural y proporcionado. El mismo mal nunca se ama sino por razón de bien, por su aspecto de bueno. El amor se pervierte cuando toma eso bueno relativamente como absoluto. Sí, por ejemplo, placer, dinero o algo semejante. No existe, dice Tomás, ninguna otra pasión del alma que no presuponga alguna clase de amor. No existe una pasión que universalmente cause todo tipo de amor. Distintas pasiones y distintos bienes despiertan distintos amores. El movimiento hacia el bien no cesa al lograrlo. Si primero era de tendencia, luego será de complacencia. Aunque la delectación es un cierto detenerse, siempre motiva, causa placer. Nos deleitamos en las cosas que deseamos naturalmente y en las que conseguimos por la razón. Estas son las que propiamente proporcionan gozo. Los animales se deleitan, pero no gozan. Aunque la concupiscencia pueda darnos dolor por la pérdida del bien deseado, no es de suyo porque se trata de la pérdida de bienes presentes que nos deleitan al futuro que deseamos. Tanto para el deleite como para el dolor concurren la unión con el bien o con el mal y la percepción de tal unión. Dolerse puede ser bueno cuando lo hacemos por algo malo presente. Por ejemplo, la vergüenza de haber obrado mal, en cuyo caso lo malo sería no dolerse. Entre los demás movimientos del alma, ninguno, excepto la tristeza, tiene más carácter de pasión que el temor, que como la esperanza se refiere al bien o al mal futuro. Otras cosas corresponden, esta es cita de Tomás. 4 cosas corresponden a 4 pasiones, pues la prosecución del bien pertenece a la esperanza, la huida del mal al temor, la aproximación al mal terrible a la audacia y la huida del bien a la desesperación. De donde resulta que la audacia sigue a la esperanza, pero la desesperación sigue al temor. Pues la razón de que uno desespere es porque teme la dificultad aneja al bien que debería esperar. La ira puede llamarse pasión general en cuanto es causada por el concurso de muchas pasiones. En efecto, el movimiento de la ira no surge sino a causa de alguna tristeza inferida y supuestos el deseo y la esperanza de vengarse. Si la persona que causó el daño es muy superior, no se sigue la ira, sino solamente la tristeza. Fin de la cita. Por fin, quiero acercar un texto acerca de la concordia y del vínculo con la paz, que ya pertenece a la segunda. Cito, la paz, como queda dicho, implica esencialmente doble unión, la que resulta de la ordenación de los propios apetitos en uno mismo y la que se realiza por la concordia del apetito propio con el apetito ajeno. Tanto una como otra unión la produce la caridad. Produce la primera por el hecho de que Dios es amado con todo el corazón, de tal manera que todos lo refiramos a Él y de esta manera nuestros deseos convergen en el mismo fin. Produce también la segunda, o sea, la concordia, en cuanto amamos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso quiere cumplir el hombre la voluntad del prójimo como la suya. Fin de la cita. Finalmente es la caridad, entonces, como dice Tomás, razón específica de amor a Dios y al prójimo, la que produce la paz, y no se necesita otra virtud para lograrla.
En segundo lugar, entonces, voy a acercar un texto de un pensador fundamental de la segunda mitad del siglo XX, que Héctor Mandrioni, tomado de una publicación suya muy conocida, pequeña, respecto de la vocación humana. Bueno, cuando Héctor Mandrioni propone su tesis sobre la vocación humana, también considera las cuestiones referidas al fin y a algunas de las emociones. Me gustaría rescatar la noción de ideal y de imagen, la positividad de la historización de los ideales y las emociones que acompañan a esta aventura. La vocación reconoce valores que llegan a construir el ideal de la vida. Cuando el ideal se encarna decisivamente en una persona, se convierte, según Mandrioni, en una imagen que a nivel espiritual es semejante, es paralela al esquema corporal que tenemos de nosotros mismos y nosotras mismas, y que como tal concentra y define la imagen, todo lo que vivir tiene de sentido. Esta concreción personal del valor supone una intrínseca mejora. Aquí Mandrioni se aparta de su amado Scheller, esencialista. Esta concreción personal, que es existencial, supone una intrínseca mejora, toda vez que otorga el valor de que se trate un rostro concreto en la historia. Una novedad en el ser que a su manera supera la definición esencial del valor en cuestión en riqueza diferenciada. Discernir y adoptar como ideal valores y el valor definitivo se experimenta en diversas pasiones del alma, en diversos afectos que, como sentimientos y emociones, revelan el estado interior del o de la humana en su vocación de vida. La felicidad, en su sentido pleno, solo puede corresponder al logro efectivo y total del ideal de vida. Esto no es posible en su plenitud en esta vida, aunque las experiencias de júbilo son las que otorgan esa vivencia puntual y fugaz de una felicidad plena. Esto es un paréntesis, pero si el diario vivir se tiñe de alegrías y tristezas, dependiendo de las circunstancias positivas o dolorosas del acontecer, existe el sentimiento del contento, que consiste en la vivencia de la certeza de que, aunque no se haya alcanzado el ideal pleno, se encuentra en el camino que conduce hacia él. Y ese contento de vida no se borra por las tristezas que toque experimentar. En cambio, según Mandrioni, campea en nuestros tiempos, él escribe en los años 60, un profundo y silencioso descontento, que es el resultado de no saber en definitiva para qué se vive y por qué vale la pena hacerlo. Las muchas alegrías que se consigan no afectan el descontento de base que tiñe toda vivencia. Cito: puestos en el camino de la aprehensión del ideal de vida, iríamos pasando del desconocimiento a la aprehensión cada vez más lúcida del contenido ideal. De igual modo, se produce una determinada vivencia afectiva, llamaríamos contento al reverso afectivo del reconocimiento y apropiación del verdadero ideal de vida. Un estado de sosiego, de tranquilidad íntima, es sentirse encuadrado y contenido en el ámbito adecuado de las propias posibilidades. El ofrecimiento de esos ideales que debía brotar de las comunidades en las que el hombre vive, no en los libros, sino en el espejo viviente de los modelos que nos encarnan, de maestros, expresiones vivas de los valores. Fin de la cita del libro de Mandrioni y fin de Mandrioni. Entonces, como conclusión, para no irme del tiempo, 700 años después de Tomás y medio siglo después del libro de Mandrioni, hoy sus propuestas todavía pueden darnos que pensar. En primer lugar, acercando la noción de contento de Mandrioni a la de paz de Tomás. Podemos suponer que ese orden interno, esa armonía pasional interna, vista en sentido dinámico y en relación al desarrollo y orientación de la vida, coincide con ese contento de vivir y con la reconciliación con el propio destino. En segundo lugar, rescatando esa prioridad no esencial, sino de concreción que tiene la existencialización de lo valioso, que nos permite eludir la melancolía por el paraíso perdido y todavía no recuperado, gracias al reconocimiento del don, de la gracia y de sus liturgias celebratorias. En tercer lugar,
osando una descripción de nuestro presente en el que la propuesta de saneamiento psíquica y ética tenga sentido real. A diferencia de la definición que hace pocos años hiciera el filósofo Byung-Chul Han, de que nuestra sociedad transparente y de enjambre es la sociedad del cansancio, quizá podemos reconocer que hoy estamos de lleno en una sociedad del enojo. La facilidad y la energía con que se despierta la ira y se despliegan contiendas de todo tipo es realmente impresionante. Me animo a sostener que se trata de un enojo total, sin fisuras ni demoras, sin lenguaje apropiado, sin palabra adecuada, pero con un arsenal de discursos. Sin embargo, una vez me enseñaron un terapeuta que debajo del enojo lo que hay en realidad es miedo, y que debajo del miedo lo que está allí es tristeza. Si esto es así, o si al menos en algo es así, nuestra pregunta por los enojos terminarían siendo pregunta por la tristeza mediada por el temor. Esta tristeza muda e invisible pero operante es quizá una de las caras del descontento de vivir. Curiosamente, no porque no sepamos y las más de las veces incluso afirmemos ciertas verdades definitivas, que es preciso cuidar el planeta, que la guerra y la violencia son malas, que todo ser humano merece respeto, que la justicia y la paz deben reinar entre las naciones, las comunidades, las familias. Lo sabemos muy bien. Pero nos vence la pena de que no seamos capaces de sostener tales ideales a la hora de nuestras elecciones. Quizá porque hemos perdido el contacto en lo que tales verdades son, hemos perdido contacto en lo que tales verdades son también deseos profundos y propios. Verdaderas pasiones, pero en el sentido actual de la palabra. Porque las ganas, quizá, las ganas del tener y de ganar, se han convertido en una pantalla feroz y multicolor que oculta nuestros apasionados deseos. Entonces la paz, tal como la entiende Tomás como armonía personal, el contento de vivir con sentido, tal como lo entendía Mandrioni, podrían ser una verificación no conceptual, sino experiencial de lo que deseamos al punto de apasionar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bien, nos están quedando unos apenas 5 minutos de esta sesión de uso de la plataforma, así que vamos a pedirle disculpas al profesor Serra Pérez, pero vamos a tener que cerrar esta sesión y volver a ingresar con el mismo código, la misma clave como estamos hasta ahora, así escuchamos a continuación la exposición del profesor y hacemos en continuado, si les parece, su exposición y la sesión de comentarios e inquietudes entre los mismos expositores. ¿Quieren? Así no nos corremos tanto de los tiempos previstos. Así que bueno, vamos a muy bien. No, sobre todo también para poder mantener este espacio que ha venido funcionando tan bien en las jornadas anteriores, en el que hacemos primero estos 20 minutos de intercambio entre quienes acaban de exponer en la mesa y a continuación las preguntas de los asistentes. Así que bueno, sin más preludios, vamos a presentar al tercer y último expositor de esta mesa. Es el profesor Manuel Alejandro Serra Pérez. Él es profesor de Pedagogía y de Didáctica en la Facultad de Educación y miembro del Grupo de Investigación Noesis en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, donde colabora activamente en las líneas de investigación de filosofía antigua, especialmente aristotelismo, y medieval, particularmente el pensamiento tomasiano. Él ha publicado numerosos artículos en diversas revistas internacionales y va a estar presentándonos su comunicación titulada Impacto moral de las pasiones animae, emociones, según Tomás de Aquino. Así que muchas gracias, lo escuchamos. Muy agradecido, muchas gracias por su atención y por la amable presentación. Pues la contribución que voy a presentar pretende centrarse en los artículos 1, 2 y 3 de la Quaestio 24 de la Summa Theologiae, Teología de Tomás de Aquino, donde el Aquinate expone la cuestión de si se da el bien y el mal en las emociones, llamadas por él pasiones anime. El interés de esta cuestión
reside en distintos ámbitos. Primero, en el del interés de la estricta hermenéutica filosófica, que trata de investigar y averiguar el orden y la verdad de los conceptos y elementos componentes de la realidad, en este caso humana. Segundo, en el ámbito subjetivo, que abarca la individualidad, lo personal, por tanto lo profundo de la persona, lo que venimos conociendo como el alma. La importancia de este ámbito está en su repercusión en el equilibrio humano, mental, moral y espiritual de las personas. De hecho, en mi caso, como confesor y terapeuta que acompaña a personas y familias, he podido constatar a lo largo del tiempo cómo la falta de discernimiento acerca de si existe el bien y el mal en las acciones, en las emociones, ha sido y es fuente de enorme confusión, angustiosa y sufrimiento para no pocas personas. Esto que trato de describir ha continuado su hilo conceptual histórico en nuestra época por el psicoanálisis y más en particular a través del concepto de culpa o culpabilidad. Por eso en esta breve reflexión, que Dios mediante me gustaría extender cuando se publique todo en las actas, y así haremos, estamos en ello, porque es un tema muy apasionante, pues me gustaría mostrar cómo el Aquinate ya dio la solución en su momento para aclarar y comprender bien la relación entre razón y emoción, para determinar nuestra responsabilidad personal con respecto a nuestros pensamientos, deseos y acciones. En lo que concierne al artículo 2, Aquino expone una peliaguda cuestión por la que trata de resolver si realmente las pasiones ánime, las emociones, son moralmente malas. Una cuestión pues, muy interesante, muy compleja. En continuidad con lo anteriormente expuesto, la solución del maestro común nos da las pistas para responder a esta inveterada idea que circula desde la antigüedad en nuestra cultura, según la cual la pasión, la emoción, no deja de ser algún tipo de perturbación de nuestro espíritu. ¿Son en consecuencia moralmente malas en sí mismas las emociones en cuanto a impacto inquietante de nuestro interior? Porque físicamente acaecen así. ¿Qué papel juegan estas en nuestros pensamientos y acciones? Aquí habría a posteriori un área de estudio muy interesante que es el de la espiritualidad. Desde el pensamiento clásico, la cultura occidental viene confrontando sensibilidad e intelectualidad, materialidad y espiritualidad, cuerpo y alma, en un dualismo rupturista, cuando en realidad el pensamiento cristiano, especialmente el de Tomás de Aquino, partiendo de la fe y de la evidencia de la bondad de la creación, ofrece una solución totalmente integradora, equilibrante de la realidad, tanto exterior como interior. Y así, como dije antes, las consecuencias para la vida individual y social de este problema son de gran calado, pues ha desembocado en un dualismo vital y psíquico tremendo, nefasto, en cualquier caso, para la vida humana, moral y espiritual. Finalmente, en un tercer apartado, veríamos en este resumen expositivo la cuestión de si las emociones más bueno o más malas, veríamos la cuestión de si las emociones hacen más bueno o más malo el acto humano. Otro tema de gran interés, por cuanto se tiende a pensar que a más emotividad, mayor trascendencia con respecto a la moralidad del acto, así como al contrario, a menor emotividad, menor trascendencia, lo que ha desequilibrado por completo a los sujetos que de suyo presentan una personalidad en uno u otro sentido, amén de la confusión que se genera y que tanto incide en lo personal. De este modo, el que entre comillas siente mucho es una persona más empática, más buena, más espiritual, y por contra, el que entre comillas siente poco no amaría o no amaría mucho, ni sentiría respecto de sí mismo, ni respecto de los demás, ni siquiera de Dios mismo. Se confundiría el amor de sí y el amor a Dios con el sentimiento. Al mismo tiempo, y aunque parezca paradójico, como el mismo Tomás explicará más adelante, las emociones, si bien moralmente no aumentan ni disminuyen por sí mismas
el valor del acto, en cambio, sí influyen en la génesis y el desarrollo de los pensamientos y los actos cuando, en cambio, son voluntarias, tal como el doctor Común explica en el artículo 1. En el desarrollo de pues, este resumen expositivo, me gustaría plantear y poner por escrito después en la publicación cuestiones que me parecen muy interesantes, como por ejemplo, cómo confrontar actualmente en nuestra época toda la influencia, el influjo que está teniendo la cosmovisión orientalista, que tiene muchísimas cosas buenas, pero al mismo tiempo, como el vacío espiritual de Occidente es tan notorio, está sucediendo que en la conciencia social, en la cultura occidental, está creciendo pues como la sensación de que el ideal de ser persona, el ideal de hombre, de persona, es la apaceía, esa antigua, en la cual, pues en realidad, el justo medio, la virtud, no está en el equilibrio que la razón produce sobre la pasión, sobre la emoción, sino directamente en la apaceía, más bien estoica, es decir, en apartar, trascender la dimensión sensible, la pasión, como signo de la verdadera virtud. Algo que, como también trataré de explicar, ha tenido mucho impacto en la historia occidental y sobre todo en la espiritualidad. Por desgracia, lo digo así de una forma un poquito personal, por desgracia, se ha llegado a confundir y a identificar el ideal de perfección humana y cristiana con la inhibición de la pasión. Es decir, con la negativización de la pasión. La pasión, en cuanto produce una turbación del interior, pues no es algo que contribuya a la acción humana para alcanzar el bien, como en teoría todos aceptamos, sino que realmente se ha visto siempre como algo inquietante. Y pongo a lo largo del escrito que presentaré, pues varios ejemplos. Por ejemplo, decimos que el dolor y el placer pues no son malos ni buenos en sí. Sin embargo, si pensamos en algunos ámbitos en concreto, en la teoría decimos eso, pero luego en la práctica, pues directamente decimos que el miedo o el dolor es una pasión negativa, porque sensiblemente produce un impacto negativo. En cambio, desde el punto de vista moral, no lo es. Un dolor o la tristeza misma, aunque físicamente sea algo en sí negativo, pero moralmente puede ser algo bueno y conducir a algo bueno o proceder de algo bueno. Y al contrario, puede proceder y puede desembocar en algo malo. Depende de la determinación de la voluntad, de la facultad racional, como explica Aristóteles, como luego remacha Tomás. Y ya finalmente, pues, no sé, esta cuestión por concluir, esta cuestión de otro tipo, por ejemplo, de lo que es el placer. Nadie discute que el placer de viajar, el placer de la pintura, del arte, el placer de la música, el placer de comer es malo. Pero, por ejemplo, hay otros ámbitos donde arrastramos en Occidente una historia muy tortuosa, por ejemplo, con la sexualidad. Es decir, esa sensación de que el placer en el ámbito, por ejemplo, sexual, pues como que es algo que incluso en el matrimonio, incluso con rectitud, no deja de producir, o por lo menos ha sido así alguna década atrás, como que ha sido vehículo como de impureza, ¿no? de algo que te mancha. Y eso ha estado, y yo creo que todavía está un poco presente en nuestra cultura. ¿De dónde viene todo eso? Pues en el fondo creo que de aquí, de esta falta de discernimiento entre la pasión, su naturaleza y el papel que tiene la razón en la determinación de su cualidad moral. Si puede ser moralmente cualificable o no, que depende, como digo, de esto. Ahí ya termino.
en el artículo 1 una cuestión también muy interesante con el tema de las obsesiones, el papel que juegan las emociones con el fenómeno de la obsesión, una cosa fundamental muy interesante que intentaré pues, poner por escrito y proponer en el escrito que se haga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Y bueno, nos queda todavía un poco más de 10 minutos todavía en este uso de sesión, así que si quieren aprovechamos este ratito y invitamos a los expositores y a la expositora si quieren hacerse algún comentario o pregunta o lo que quieran entre sí. Y mientras tanto yo estoy anotando también los comentarios y dudas que haya en el chat para sumarlos a la tercera entrada que vamos a tener a esta sesión, que va a ser ya la de comentarios de asistentes. Así que bueno, los escuchamos a ustedes. Acho que a professora Ripa quer comentar. Sí, al profesor Manuel, me gustó mucho la manera de presentarlo, sobre todo haciendo pie en esa crítica a los estoicos que hace Tomás en esa cuestión. Con todo, ese problema que arrastramos goza de buena salud. Y goza de buena salud precisamente en los medios donde se estudia a Tomás. Yo a principio de año presenté un trabajo en otro encuentro medieval sobre este tema, porque mis alumnos de Introducción a la Filosofía, cuando yo les traje textos tomistas sobre la unidad de cuerpo y alma, no lo podían creer. Y no lo podían creer porque lo que ellos vivían en su escuela, en su espiritualidad, era otra cosa. La pregunta que yo quería hacerles es esta. Mi interpretación es que nosotros a veces tenemos una esquizofrenia discursiva. Y uso la palabra esquizofrenia para mencionarla en términos de morbilidad y no de malicia ética, no un doble discurso, por el cual nos permite enseñar algo, decir algo, insistir en la unidad sustancial, enojarse contra los que son dualistas y cartesianos, pero por otro lado, hacer recomendaciones y espiritualidades que son absolutamente dualistas y violentas, ¿no? Bueno, no sé si le parece eso pertinente. Pues le agradezco sinceramente la observación y la pregunta que plantea, porque nos da pie a traer a colación una cosa que a mí me parece bastante urgente de parte de quienes tenemos esa confianza en que en Aristóteles y sobre todo también en Tomás de Aquino, que asume la riqueza de la revelación cristiana, que tiene un contenido humanista enorme. Pensemos que el pensamiento cristiano ha tratado de ser, sobre todo en el medievo, pues como la cumbre de lo humano. Y de alguna manera, engarzando con lo que decíamos, la razón como participación de la ley eterna y de la razón divina, lo que está llamada es, de alguna manera, a hacerle a lo humano descubrir su verdad, a descubrir su justo medio de alguna forma. Entonces, yo creo que este discurso de la unidad y en contra de ese que llamaba yo dualismo rupturista es muy pertinente, es muy necesario. Y como usted bien dice, y es una observación muy interesante, no solo desde el punto de vista del discurso, sino desde el punto de vista de la propia experiencia personal y de lo que estamos llamados a vivir. Y yo tengo como profesor la misma experiencia que cuando se presenta esta moral y esta ética tomasiana que trata de presentar pues, el misterio de lo que es el hombre, lo sensible, lo humano, en su unidad, las personas suelen abrir los ojos con sorpresa y con agrado. Porque el dualismo no es lo que representa el orden natural,
sino esta unidad que nosotros creemos en ella y creemos porque creemos que parte de la realidad. No se oye, no se oye bien. No se oye. Perdão. Profesor Tema, no lo escuchamos bien. Sim, agora no me sé ouve? si sí. É Ahora por causa do cabo. Ahora sí, gracias. Professora Ripa, agradeço pela exposição. Eu não tive contato com a obra do Mandrione, né? Vou pesquisar, lhe prometo, e ler um pouco da sua obra, né? Vi o comentário aqui da professora Celina também falando sobre isso. Eu sou um desconhecedor, né? Gostei muito da sua abordagem, dessa ligação da questão emocional na atualidade, né? E me recordei muito do Viktor Frankl e a questão da busca de sentido, né? Hoje as pessoas estão a um fio de explodir a qualquer momento. Ainda mais agora, né? Nessa questão da pandemia, isso se mostrou ainda mais, mas já estava presente entre nós, né? Então, sem dúvida, a sua exposição me iluminou muito, agradeço imensamente, né? Ao doutor Serra Pérez, né, o padre Serra Pérez, o senhor citou a questão do atendimento clínico e pastoral, quando o senhor falou do desequilíbrio das emoções, né, das paixões. Sendo as emoções, as paixões, princípios de ação, segundo o Santo Tomás, como que o senhor trabalha essa possibilidade de reequilibrar a pessoa humana na psicoterapia, no pastoreio? Como que o senhor trabalha essa questão na prática? Porque eu me recordo que foi me perguntado na minha defesa do mestrado, né? Eu trabalhei a prudência em Santo Tomás e um dos professores me perguntou: você acha que isso pode ser praticado? Isso pode? Ou isso é uma teoria morta já? Né? E eu disse, não, nós podemos praticar isso, mas no trabalho de formiguinha. Né? Então, eu hoje na sala de aula, como docente, eu trabalho com cada aluno, né? Com cada pessoa, e a gente vai... Então, eu fiquei muito curioso, muito estimulado em ouvir do senhor como que o senhor trabalha essa questão. Pues le agradezco también esta cuestión porque me parece interesante. Y ya no solo en el plano teórico, sino como bien apunta usted, en el plano terapéutico y pastoral. En mi experiencia me ha tocado acompañar a muchas personas desde hace bastantes años que han sufrido de este fenómeno que es bastante común de las obsesiones, como comentaba al final de mi exposición. Acompañando a estas personas he podido descubrir que el gran problema que subyace debajo de este fenómeno es lo que plantea el artículo 1 de la cuestión 24, que es el discernimiento acerca de qué es la emoción, qué es la idea, cómo descubrir la racionalidad de una idea y cómo descubrir la irracionalidad de la contraria, de una idea pues que sea realmente angustiosa, que sea obsesiva y que no parta de la realidad, que no tenga orden, que no tenga verdad. Y me he dado cuenta que cuando se ayuda a las personas a poder hacer este discernimiento de lo que sienten, de lo que viven dentro de ellas, a poder descubrir la verdad y el bien de las ideas, con la razón, con la experiencia, pues en muchos casos, pues esa obsesión desaparece, esa obsesión se descubre. Entonces, a lo que plantea la cuestión, lo importante es el discernimiento, Yo tengo una serie de elementos por los que puedo descubrir si una idea y su consecuente emoción, que suele ser angustiosa, suele ser de miedo, suele ser inquietante, cuando hablamos de una obsesión,
cuando una idea es conforme al recto orden, cuando es conforme al bien, cuando es verdadera, cuando es racional y cuando no lo es. Y claro, por cierto, no hay mejor maestro, junto con los ya mencionados, en este arte que Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, desde la pura espiritualidad, el discernimiento que él propone para descubrir cuando las ideas proceden, él llama el lenguaje, ¿no?, del mal espíritu o del buen espíritu de Dios o del enemigo del alma, en realidad es esto. En realidad lo que está proponiendo es el discernimiento racional de las emociones y de su concurso, decía usted también, en el tema de las acciones. Evidentemente es que esto es una cuestión que requeriría muchísimo abordaje. La importancia que tiene no solo en la génesis de la decisión moral de la voluntad y de la acción en la que cristaliza, sino en el conjunto de lo que es la acción, el papel importantísimo que tiene tanto la emoción como su discernimiento, como la facultad racional fundamental. Esto es lo que un poco, en fin. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Luisa, no sé si estabas para comentar algo más. No, gracias, no. Ah, perdón, que te vi con el micrófono no silenciado y pensé que querías comentar algo. Yo siento realmente que no he podido escuchar prácticamente porque he tenido un problema para entrar al sistema, al PC, y luego también he tenido muchos problemas para conectar el audio, de tal manera que la exposición de Carlos prácticamente no he podido escucharla en directo, sí que el resumen. Entonces, no como pregunta, pero sí que agradezco tanto su exposición como la de Luisa, porque realmente enriquece muchísimo todo lo que es el estudio de lo que es el ámbito moral de parte de Tomás de Aquino, y también reconforta mucho porque hay muchos sectores actuales del mundo de la cultura que rechazan el pensamiento de Tomás. Yo estoy ahora mismo a punto de terminar un artículo donde estudio cómo el auge del aristotelismo del siglo XX ha crecido a costa de ocultar o de querer eclipsar lo genuino de Tomás de Aquino a través de, este juicio es a través de Tien Gilson en parte, y es muy interesante. Entonces, creo que tenemos que retomar lo genuino y la riqueza del pensamiento de Tomás de Aquino. Se o senhor me permite, Luisa, fazer um comentário, a mim me parece, que em tempos de materialismo, que nós vivemos já há um século, pelo menos, a grande ênfase do materialismo, que ganha muitos nomes, diferentes, dependendo da abordagem, me parece que nós precisamos relembrar ao homem quem é ele. Me vem à mente a pergunta do Batista Mondin, naquele livro tradicional de antropologia, o homem quem é ele, porque quando nós vamos pelo caminho do reducionismo, por qualquer dos reducionismos que nós caminhemos, seja o espiritualista ou o materialista, a tendência é que nós caiamos numa frustração, Sim. Porque fica alguma área do ser sem ser contemplado, Então, eu gosto muito no início do aluno do médio, do aluno que está na educação básica, de no primeiro dia de aula perguntar a eles, o que torna o homem um ser humano, O que torna uma mulher um ser humano? E eles têm uma dificuldade enorme de responder, porque eles não sabem quem eles são, E isso não é só no jovem, no adolescente.
isso perpassa a vida adulta e muitas vezes vai até o fim da vida, né, sem a pessoa conseguir saber quem ela é, né, e me parece que a antropologia de Tomás, que em muitos sentidos é parecida com a do Aristóteles, mas em muita coisa ela é nova, né, não é uma simples cristianização do pensamento aristotélico, né? Tem muita coisa diferente, que o Tomás de Aquino acaba sofrendo um preconceito muito grande na academia, porque se contou essa história e se acreditou nisso, né? De que Tomás é apenas alguém que batizou o Aristóteles, e que não tem muito fundamento. Eu comecei a estudar Tomás de Aquino porque eu tive uns 3 ou 4 professores na academia, na graduação, que diziam isso. Eu falava, mas não é possível que esse homem seja tão importante, tão marcante, e ao mesmo tempo digam que ele só fez isso. Ele teria morrido com o tempo, né? Não teria chegado até nós. Então, me parece que lembrar ao homem quem é ele é um grande caminho não de mudança de fora para dentro, mas de caminho de autoconhecimento de quem ele é, e isso abre uma via muito saborosa a esta pessoa que vai se conhecendo, se autoconhecendo, né? Gracias. Ahora sí. Sí, Luisa. Me permito hacer alguna variante respecto de lo que se está sosteniendo, en el sentido de qué quiere decir hoy, yo me reconozco docente, enseñar las cosas que aprendimos. Yo aprendí en la Universidad Pontificia Católica Argentina, lo que aprendimos de Tomás. La pregunta es la siguiente: ¿somos capaces de pensar en términos de cuestiones, de cosas que nos cuestionan? ¿Somos capaces de enfrentarnos a las objeciones, a las reales objeciones, a las presentes y a las que aparecen en nuestra propia cabeza? ¿O hacemos un Tomás solidificado, cuasi ladrillo filosófico, donde ya está todo resuelto? Como les confesé de entrada, yo no soy medievalista, pero apenas me recibí, en mi beca de iniciación del CONICET, hice una investigación sobre Tomás. 2 años, 3 años, leyendo exclusivamente los textos en los que hablaba del conocimiento intelectual de lo particular. En primer lugar, son pocos. En segundo lugar, Cayetano y Juan de Santo Tomás tienen interpretaciones opuestas. En tercer lugar, Cayetano y Santo Tomás citan todos los textos, porque son pocos. Unos hacia una interpretación, otros hacia la otra. En cuarto lugar, se me ocurrió, era recién recibida, era una piba, se me ocurrió, para ordenarlos, ponerlos en orden histórico. Y descubrí que Cayetano tenía razón en los primeros textos, que eran más espiritualistas, y eran como de suma de universales, y que Juan de Santo Tomás tenía más razón en los textos ya más aristotélicos, en donde había una continuidad sensible e inteligente. Cosas que se me ocurrió comentarle a un profesor mío, Dominico El, tomista, y que casi me come cruda. Me ocurre que Tomás puede haber cambiado de parecer en esos términos. Claro. Yo les aseguro, soy imposible en este momento decirles dónde y cuándo, pero yo les aseguro que Tomás es, en esa experiencia mía, que es corta, un hombre totalmente entregado al tipo de diálogo que está sosteniendo en ese momento, de manera tal que en un determinado momento dice, no, sí, claro, Dios puede conocer, o los ángeles pueden conocer lo particular, porque lo que evita el conocimiento individual no es la particularidad, sino la materialidad. Y en otra ocasión dice exactamente lo contrario, lo que evita el conocimiento universal no es la materialidad, sino la particularidad. O sea, es un pensamiento vivo, circunstanciado,
vinculado al tipo de discusión y de intereses en los que está, como todo humano. Por lo tanto, hay que dejar de hacer, en mi modesta opinión, de Tomás esa especie de santo del saber sólido, acabado, que él mismo no se juzgó a sí mismo así. Claro. Se juzgó a sí mismo así. Y hay que tomarlo, me parece, de una manera como tomamos a todos, más vital, más real, más concreta, más circunstanciada y más capaz de escuchar y a partir de la escucha de modificar algo en su manera de pensar. Si no, honestamente no hacemos filosofía, hacemos una especie de dogma. De adoctrinamiento. Adoctrinamiento, sí. Hay mucho adoctrinamiento tomista. Bien, discúlpenme. Le agradezco mucho esta última intervención porque usted lo habrá experimentado quizá también, sobre todo cuando una persona empieza en su andadura intelectual. A mí por lo menos me pasó cuando salí del seminario en lo pastoral y en lo doctrinal, y luego ya cuando seguí con los estudios filosóficos, pues algo parecido, uno sale como con las ideas demasiado claras. No sé si esto también es lo que quiere transmitir, tan claras, que conforme uno va estudiando en profundidad, se da cuenta de que no solo un pensador, sino que la propia realidad, si bien no es que cedamos a un relativismo de ningún modo, sin embargo, la propia realidad no solo es poliédrica, que esto es un acercamiento muy distinto y muy necesario e interesante. No solo es poliédrica, sino que, como bien dice, somos sujetos vivos que apreciamos y percibimos la realidad progresivamente y de forma, de tal manera que incluso el diálogo con una persona nos cambia, nos influye, nos hace ver las cosas desde otro punto de vista, enfocarlas de otra forma y conforme pasan los años, esto creo que es una experiencia que yo la comparto por completo y es es un criterio hermenéutico incluso para estudiar a Tomás muy interesante, se lo agradezco mucho. Carlos, nuevamente no te estamos escuchando bien. Perdão, esqueço, desculpa. Sim. Vou aproveitar o gancho e dizer o seguinte, quem estuda a obra de Tomás com mais atenção e dentro do contexto do medievo, da Idade Média, né? Aqui nós estamos falando com pessoas que todos nós estamos aí, de alguma forma tivemos oportunidade de estudar com mais atenção, com mais afinco. Dentro da dialética medieval, não há espaço para uma manualística, né? Para um manual. Às vezes as pessoas leem a Suma de Teologia como se ela fosse um manual de encontrar o certo e o errado. O estudo das paixões, ele mostra muito bem isso, que não há definições 100% claras e ali, né, explícitas, que você precisa garimpar dentro do texto. E quando você vai fazer isso, isso acaba dando margem para interpretações distintas dentro daquilo que ele está dizendo, né? Até porque nós não temos como consultá-lo, né? Para esclarecer as notas de rodapé do texto, né? Então, assim, é muito delicado isso, porque eu acho que isso... Eu sinceramente não tive oportunidade de aprofundar, mas eu tenho uma sensação de que os tomistas, especialmente da modernidade, eles acabaram traindo o espírito tomasiano, né? Então, eu percebo nos autores que estudam Tomás hoje em dia, e percebi no professor Serra a mesma coisa, a questão do tomasiano, para dizer que é aquilo que Tomás disse e não que o tomista disse, né? Porque hoje, se nós falamos em estudos tomistas, talvez nós encontramos pouco do próprio Tomás de Aquino. Né? Então, essa sensação de que talvez a moral vitoriana, não sei, alguma coisa daquele período trouxe e que acabou deixando Tomás como um manual de instruções. Talvez, eu me recordo aqui do professor Jean Lauan, talvez mesmo o Evangelho, ele tem muito pouco de manual, né? Então, quem dirá Tomás de Aquino? Então,
Claro. Quando a gente usa dessa forma, a gente faz um uso errado, né, daquela obra tão maravilhosa, né? Gracias. Bueno, creo que ha sido fantástico escuchar hasta acá y sobre todo todos estos últimos aportes que nos ayudan a desaclararnos un poco las ideas, incluso sobre el mismo Tomás. Así que más que agradecida. Si les parece bien, hacemos el último cierre de estas secuencias tan poco espontáneas que tiene este sistema, pero bueno, este cierre de sesión y volvemos a ingresar para el último ratito, nada más que hasta las 15 horas tenemos, así que vamos a estar un poco justos, pero bueno, para escuchar y leer en todo caso los comentarios que hagan por el chat el resto de las y los asistentes. Así que bueno, si quieren cerramos y volvemos a entrar inmediatamente. Gracias. Sí, yo sinceramente quiero agradecer las 3 comunicaciones. Lamentablemente todavía no se ha conectado Carlos. Me interesaron muchísimo y me quedé mucho pensando en cómo se relacionaron las 3 a partir también de lo que dijo Manuel. Y a Manuel por eso le había escrito que yo también me había ocupado bastante o intentado ocupar bastante de esta cuestión de la moralidad de las emociones, ¿no? Y cómo se intenta normalizar esas emociones. Me parece interesante también lo que dijo Beatriz acerca de considerar en Tomás, ¿no? Esa distinción entre lo histórico y lo doctrinal, pero yo me quedé pensando más en esta otra cuestión, ¿no? En la cuestión de las emociones y cómo no solo con Tomás o con Ignacio, sino toda esta cuestión de la culpa, de la frustración, de la depresión, que toda la vida se habrá vivido, obviamente, pero que nosotros hoy lo padecemos de un modo bastante particular. Y esto que decía Manuel, entonces lo mío es más que nada un comentario, ¿no? Yo tuve la suerte de estar, bueno, hice mi doctorado en la Universidad de Barcelona y de formar parte del primer máster en asesoramiento filosófico y gestión social y ver cómo desde la filosofía se trabajan estas crisis, ¿no? Estas crisis que todos los individuos en algún momento de la vida nos atraviesan. Tenemos, claro. Y sobre todo yo me dedicaba a la cuestión dialógica. Y en ese diálogo encontraban en los pensadores medievales un caudal riquísimo. Sí. Y pensaba también, por ejemplo, bueno, en todos, prácticamente en todos, y en las mujeres, ¿no? También en las mujeres medievales, tanto en las amas del desierto como las mujeres del siglo XI, que han tenido voz porque ha quedado escrito, y también pensaba dentro de ese primer periodo de pensamiento en Evagrio Póntico, que también es otro pensador que da una cantidad de elementos, ¿no? Para pensar las situaciones críticas. Y yo siempre insisto que no tiene que ver con una cuestión de religiosidad, sino de afección humana. Sí. Donde la oración es pensarse a uno en una crisis, en un conflicto. Y cómo todos estos pensadores y pensadoras, yo voy a hablar un poquito también en mi comunicación de Christine de Pizan, y cómo estos pensadores y pensadoras nos ayudan a pensarnos, no a darnos recetas, ¿no? Sino sí, a pensarnos en esa situación. Y leerlos genera una cierta paz interior, por llamarlo de algún modo. Entonces, por eso les quería agradecer a los 3 y todo esto que han dicho, y también lo último, cómo han hablado de Tomás, me pareció excelente. Muchas gracias. Si cabe, no sé si estoy tomando tiempo de otros, pero me parece adelante. Gracias. En esta cuestión, precisamente un camino es el camino de las emociones.
porque, y el lugar donde buscarlo podemos ir, me parece, hoy es la maravilla de filmografía que tenemos, los personajes que son protagonistas de nuestras películas. La inmensa mayoría de veces, la gente que es dura, que es poco compasiva, está llena de miedo, está llena de miedo. Es necesario acercarse desde ese lugar de la compasión y desde ese lugar de la compasión conseguir hacer diálogos. Honestamente, en lo poco que yo conozco de Tomás, honestamente creo que a veces Tomás rehúye el bulto, se escapa por la tangente. A veces contesta cosas maravillosas y distingue de forma maravillosa. Otras veces, a mi manera de ver, no es tal cosa. Pero todos los tomistas repiten absolutamente todas las palabras de Tomás porque sí, como si fuera, no como si fuera la Biblia, más que la Biblia, más que la Biblia. Pero digo, una puerta son las emociones, ver cuánto hay de miedo, cuánto hay de frustración, cuánto hay de temor, y entrar por ese camino, ¿no? Entrar por ese camino a dialogar de veras, a dialogar de veras. Yo, cuando todavía estaba en el último año, tuve la oportunidad de conocer al profesor Belte, que entre otras cosas hizo un análisis de las pruebas de la existencia de Dios de Tomás. Las demolió. Celina Lertolo también, alguna vez había hecho un análisis desde la lógica formal, me dijo que no probaba. Después de demolerlas dijo, bueno, pero pueden entenderse de tal manera. Además, no prueban todos igual, son distintas. Esto es un pensamiento vivo, ¿no? Esto es un pensamiento vivo, me parece. Tenemos un comentario en el chat de Beatriz Reyes que, bueno, retomaba algo que había planteado en la sesión anterior de este mismo encuentro sobre la necesidad de separar entre la perspectiva histórica sobre Tomás y sus fuentes de lo doctrinal y pastoral. Y yo recordaba también que Celina había hecho un comentario en el mismo sentido también en el chat, como un aporte también al debate, ¿no? ¿Podría explicitarlo un poquito más, Beatriz? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy no poniendo la cámara porque acá hay un viento espantoso y tengo miedo de perder conexión. Por eso estoy oculta. Yo veo, digamos, en este sentido que hay como dos, justamente lo vengo hace mucho observando, estas dos vertientes, ¿no? Una que es la del tomismo, ¿no? Los estudios sobre Tomás, que de alguna manera se han apoyado en la recomendación que hizo la Iglesia de Tomás de Aquino, lo cual me parece que es perfectamente legítimo y en todo caso yo aclaro que yo soy una de las tomistas tomasianas, digamos, depende cómo se interprete, en ese ámbito. O sea, a mí me encanta Tomás, no tengo ningún problema en ese sentido desde el punto de vista doctrinal. O sea, digo esto porque no es que lo hago como quien dice de fuera, pero a su vez me dedico al estudio, digamos, de la filosofía medieval y me interesa estudiar a Tomás y sus fuentes desde un punto de vista histórico, con lo cual, sin hacer ningún malabarismo, digamos así, no sé, vital, claro, digamos que puedo hacer las dos cosas, o sea, yo trato de distinguir esa parte doctrinal donde pienso que la Iglesia y uno como cristiano puede tener, digamos así, derecho a recurrir a Tomás en esa elaboración doctrinal católica, pero a su vez, históricamente uno tiene que ver qué dijo exactamente Tomás y, digamos, tampoco hacer ni una demonización del aristotelismo, digamos, ¿no?, que pueda haber en Tomás, cosa contra la que también me prevengo, ¿no?,
porque también eso está de moda, ¿no? Ay, Santo Tomás no era tan aristotélico, ¿no? Bueno, más o menos, sí, ¿no? Habrá que ver qué tanto neoplatonismo, qué tanto aristotelismo, qué tanto otras cuestiones tiene, que son temas históricos y que de alguna manera tratamos desde la perspectiva histórica, y que podríamos decir así, desde el punto de vista doctrinal nos tienen que dejar a los que hacemos historia del pensamiento medieval ver cómo son las cosas. Y desde el punto de vista doctrinal está muy bien tomar de Tomás, tomar de otro para elaborar una cuestión teológica doctrinal, ¿no? O sea, yo creo que no hay problema siempre y cuando uno tenga plena conciencia de la diferencia de perspectivas, ¿no? Eso es lo que yo creo. Lo que digamos, bueno, yo en el plano así personal, vital, soy discípula de Comar, no de los discípulos así muy reconocidos, podríamos decir así, pero sí personalmente, si yo viví mis últimos años de formación en la universidad y lo seguí en muchos de sus cursos y eso es lo que aprendí, digamos, ¿no? Después también mi tema de tesis que viene siendo arrastrado a partir de mis vivencias vitales, que es la voluntad sub natura en Tomás de Aquino, también es un tema de Comar. Interesantísimo. Y en eso estoy. Pero, a ver, me parece que es muy importante, y yo, como siempre tratamos acá el tema de la enseñanza de la filosofía medieval, ¿no? Que siempre sale. Hicieron un panel el otro día que yo no pude verlo, espero después escuchar la grabación. Yo trato de decirle a los alumnos esto, a cada autor, digamos, y vamos a los textos y leemos los textos, y bueno, si fuente es fuente, si no lo es, no lo es, si esto tiene una consecuencia posterior, la tiene, y no hacer esas masas, digamos así, esos paquetes, digamos, ¿no? La filosofía medieval, tal cosa, tal otra, porque es irreal desde el punto de vista histórico, ¿no? Más allá de que a uno le pueda encantar Santo Tomás para lo doctrinal, o no, habrá otros que no les guste, pero yo digo, incluso a los que nos parece genial, lo que toma la iglesia de Tomás, tenemos que saber distinguir, porque si no, digamos, también a los alumnos le enseñamos mal, ¿no? No sé, yo trato en la UNSTA de plantear estas cuestiones, ¿no? Y bueno, no sé, uno trata de acercarse a que vean esto. Claro. Gracias, Perdón, quisiera decir, ya que yo hice un comentario similar, dos palabras en la misma línea, pero desde otra perspectiva. Quisiera decir que así como señala Reyes Oribe la necesidad de distinguir lo histórico de las apropiaciones, lo histórico medieval de las apropiaciones diferentes, que son legítimas pero son diferentes, son otra cosa, creo que también tenemos que tener en cuenta algo que también ya se ha dicho, y es que en realidad la filosofía medieval es un constructo, una reconstrucción racional que hacemos los historiadores, porque estos pensadores en general no distinguían entre filosofía y teología, y si las distinguían, en definitiva, hablaban desde una perspectiva teológica. Entonces, incluso para reconocer a Tomás en su tradición histórica, es imprescindible tener en cuenta que fue un teólogo más que un filósofo, y que cuando nosotros, o el caso de Cayetano, o el caso de otros autores, intentan hacer, que también es legítimo, una reconstrucción de su pensamiento, esta reconstrucción tiene que estar mediada metodológicamente por una hermenéutica adecuada que tiene que ser exhibida, porque de lo contrario la cuestión se transforma en una especie de charla de café. Me parece que el problema que hay con respecto a Tomás, que se da con respecto también a otros autores, Suárez, por ejemplo, o Escoto, es precisamente que no se exhiben los presupuestos metodológicos y hermenéuticos de estas reconstrucciones. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, Celina. Y bueno, les vamos a dar las gracias nuevamente a los expositores de esta mesa, a Manuel, a Luisa, a Carlos, que creo que se nos desconectó justo en este momento, pero bueno, queda también el saludo. Y nada, les dejamos la invitación. Ahora 15:15 arranca la tercera mesa de esta jornada sobre franciscanismo, si no estoy perdida con el cronograma del día.
Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por sumarse, por la participación, por los muy interesantes comentarios en la devolución sobre el final, y bueno, continuamos con la jornada. Muchas gracias.